Muy buenos días, chicos y chicas de Tercero Conta. Este día en la materia de práctica profesional vamos a hablar sobre lo que es la ética y las finanzas, pero primero vamos con esta reflexión y dice, la dificultad no reside en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas. Y lo dice pues un famoso economista que es John Keynes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Que bueno, a veces nosotros estamos tan acostumbrados a una rutina que el hecho de cambiar esa rutina o salir de nuestra zona de confort ya nos causa, digámoslo así, cierto estrés, cierta frustración y no nos atrevemos. Y a veces, ¿verdad? El cambiar de esta zona de confort o salir de esta zona, pues nos permite que crecer como personas, crecer en la parte financiera, ¿verdad? Crecer en el ámbito familiar, pero siempre y cuando que nosotros querramos, ¿sí? Dejar atrás todo aquello que nos está limitando. Que a mí me gusta dormir, ok, pero ¿qué dejo de hacer cuando estoy durmiendo? O que me gusta comprar, soy comprador impulsiva, ajá, que podría, ¿verdad? Invertir si ya no compro cosas que no necesito. Y ahora vamos ya a lo que es el tema. Y dice, el valor de la información es innegable y quien tiene acceso a ella en nuestra sociedad es considerado como quien tiene el poder. El dinero, igualmente, aparece como consecuencia del trabajo y por ello cambia la naturaleza de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que todas aquellas personas que tienen, por ejemplo, acceso a información, si nosotros lo vemos en la parte de plusvalía, si yo sé, ¿verdad? Tengo información que en cierto sector, por ejemplo, van a construir una calle que va a ser una calle principal. Eso ya me está llevando que un desarrollo económico a la zona. Aparte que está generando fuentes de empleo. Entonces, antes de la construcción, por ejemplo, de esta calle, el valor de la tierra es uno, pero ya después de construir esta calle, el valor de la tierra es otro. Y piensen ustedes acá en lo que es el área metropolitana, o sea, se construye una calle, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el Boulevard Constitución. Eso antes no tenía tráfico y vayan a ver ahora el tráfico que tiene y todas las zonas residenciales que están alrededor. Entonces, este tipo de información es bien importante. ¿Por qué? Porque yo puedo en ese caso optimizar el recurso que compro, por ejemplo, cuando no tiene tanta plusvalía, ¿verdad? Y luego ya puedo explotar ese terreno. O yo ya puedo construir algo, ¿verdad? En ese caso ya tengo el terreno ahí y yo sé que iba a pasar una calle, pues entonces el día de mañana yo puedo construir ahí mi casa o puedo construir un pequeño centro comercial, ¿verdad? Y a eso ya me va a generar un ingreso, en ese caso pues extra, un ingreso que me va a permitir vivir mejor y aparte de eso pues yo voy a también generar que fuentes de empleo. Luego dice, en la contabilidad y en las finanzas se debe manejar la ética como un principio fundamental, ya que la confianza que deben tener los ahorrantes o inversionistas en quienes manejan su dinero debe ser total y ajena de dudas, robos, usuras o mal manejo del dinero. Y ahí tenemos en ese caso el ejemplo de los impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿quién maneja los impuestos en los países? Pues el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la finanza de cada país? Ahí va a depender, ¿verdad? Cómo en ese caso pues se maneja. Pero eso también permite, ¿verdad? Hacer en ese caso más inversiones, más proyecciones, en el caso del gobierno, hacer más inversión para que pueda, en ese caso, pues es salir adelante un país y recordémonos de que si hay inversión, pues ese dinero genera que un círculo, ¿verdad? Porque se gasta o se invierte en X área y luego que yo estoy pagando salarios, la gente con los salarios consume, entonces es un juego bien dinámico y es un círculo, entonces al final siempre va a retornar a lo que es el gobierno, ¿verdad? Y también recordemos que esta parte de la contabilidad, o sea, es bien importante en el área financiera. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un
valor de uso, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo el dinero en mi casa o lo tengo en una cuenta en el banco? O sea, en mi casa no me va a generar, ¿verdad? Mayor rentabilidad financieramente, pero si yo lo tengo en el banco, pues ahí sí me va a generar, por poquito que sea, pero me está generando, ¿verdad? Un ingreso diferente y ahí van cambiando ya que mis, ¿cómo se llama? Finanzas. Y acordémonos que, por ejemplo, acá, ¿verdad? La banca es una institución financiera que tiene que bastante solidez. Entonces, voy a preferir yo también tener el dinero en el banco, que me gane un poquito de intereses para mejorar mis finanzas, que tenerlo en mi casa, que fácilmente pues se me puede perder. O si de repente entra alguien que me lo puede robar, ¿verdad? Alguien que no pertenezca al grupo familiar. Ahora vamos con los problemas éticos. Principalmente son dos, ¿verdad? Y esto, el primero es el comportamiento de la actividad fiscal y financiera del Estado. Y el segundo es el comportamiento de, del contribuyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese caso, pues, ¿qué tan buen uso se hace del recurso que ingresa al Estado? ¿Sí? Entonces, y el comportamiento que tiene que ver, si yo como contribuyente, ¿verdad? Veo que se está haciendo un buen uso de ese recurso, ¿sí? La actividad fiscal que hace el Estado es transparente, yo veo los frutos, digámoslo así, de lo que yo pago de impuestos, entonces gustosamente yo voy a apoyar y voy a pagar mis impuestos. Caso contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente tratar de no pagar esos impuestos. Ahora, muy aparte de lo que son los problemas éticos, me dice, la competencia en el mercado muchas veces conlleva comportamientos poco éticos. Para poder ser competente se tiene que abrir nuevos y más baratos costos, es decir, la competencia reduce precios. Y eso es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como clientes vamos a buscar, ¿sí? Productos de calidad a precios mucho más cómodos, mucho más baratos, ¿verdad? Entonces, si yo soy único proveedor porque manejo un monopolio, pues entonces yo voy a establecer el precio que yo quiero. Pero si no es monopolio, ¿verdad? Sino que es oligopolio, por ejemplo, va a haber competencia y eso va a permitir de que las empresas sean más competitivas, que ofrezcan un mejor producto y ahora ya no solo es suficiente el producto, sino que el servicio, ¿verdad? Los agregados, el plus, sí, la propuesta de valor, si lo queremos ver así. Entonces, todo eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la ética, de alguna forma, me va a decir, ok, no me tengo que aprovechar. Yo sé que un producto no es de calidad y no debo de establecer precios como si fuera un producto de calidad, ¿verdad? Y por eso a veces también nosotros tenemos esa normativa, digámoslo así, o esa medición que el precio refleja la calidad del producto. Y ahora vamos con los principios éticos en las finanzas. Y el primero es la prudencia. Y dice, es la virtud que permite tomar las decisiones adecuadas en cada circunstancia. Es particularmente importante en un banquero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas a veces que hacen, por ejemplo, inversiones en bolsa de valores y ellos, ¿verdad? Saben en qué momento van a fluctuar positivamente o negativamente. Entonces, tomar decisiones que acertadas, ¿sí? En ese momento. La justicia es una virtud y un principio ético y social básico de la persona. De alguna manera, viene a ser como el primer principio de las finanzas, del que dependen casi todos los demás. Porque la actividad de un financiero debe estar orientada siempre a sus clientes, ¿verdad? Entonces, ya muchos de ustedes, ¿verdad? Más de alguna vez creo, se han percatado que, por ejemplo, hay instituciones financieras que manejan un mínimo en cuentas de ahorro. Si usted no tiene esa cantidad mínima, ¿verdad? Le van a cobrar, le van a descontar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, es parte de esta justicia, por ejemplo, que a mí me diga, ¿sí? Mire, usted no debe de manejar menos de esta cantidad en su cuenta para que, en ese caso, pues yo no me vea con descuentos que no quiero, ¿verdad? O como decimos, que me digan, mire, lea la letra chiquita porque generalmente no la leemos. Luego tenemos la lealtad y dice,
concreta la prioridad de los intereses del cliente en el cumplimiento de lo acordado. También de lo que está implícito en el acuerdo, siempre dentro de la ley, ¿verdad? Entonces, si a usted le gusta cómo le tratan en alguna tienda o usted está satisfecho con el producto, ¿verdad? Con el servicio, pues yo voy a manejar lealtad hacia esa marca, hacia ese producto, hacia ese servicio. Luego tenemos, en este caso, el principio de confidencial. Dice, exige respetar el carácter confidencial de la información de la que se tiene conocimiento en razón de su actividad y no utilizarla en beneficio propio o de terceros, ni divulgarla, ni permitir que otros lo hagan, salvo en los casos contemplados por la ley o con el consentimiento del cliente, ¿verdad? Si una empresa pues está generando su, mucha utilidad, por ejemplo, es parte de este principio, ¿verdad? De confidencialidad, pues no divulgar este tipo de información que a la empresa obviamente le va a convenir siempre y cuando pues eso le genere que mayor estabilidad, ¿verdad? Mayor branding, digámoslo así, que se va a posicionar mejor en el mercado. Luego dice legalidad, actuar conforme a la ley, las regulaciones, los códigos de conducta de la profesión y las normas de la entidad. Y por eso, ¿verdad? Todas las empresas tienen definidos cuáles son sus valores, ¿sí? Y obviamente también pues las profesiones tienen su propio código deontológico, se llama, ¿verdad? Donde usted en ese caso pues acepta que va a ejercer su profesión bajo ciertas condiciones. Luego dice, aplicar la diligencia debida en el desempeño de sus obligaciones para con los clientes y para con la entidad en que trabaja, de acuerdo con los mejores estándares técnicos y éticos. Supone la adquisición de competencias y el desarrollo de capacidades previas al ejercicio de la profesión durante su desempeño. Todos estos son principios, ¿verdad? Diligencia, competencias, capacidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo las competencias y las capacidades adecuadas, ¿verdad? Necesarias, entonces lo que yo voy a hacer, mi servicio o lo que yo voy a producir va a ser que algo de calidad, ¿verdad? Y obviamente pues voy a ser mucho más eficiente. Entonces todo ahí se aplica. Y luego dice, asumir en todo momento la responsabilidad por sus propias acciones y por las de sus colaboradores. Estar siempre dispuesto a dar cuenta de sus decisiones y de los criterios empleados ante quienes tengan derecho a conocerlas. Entonces, usted como jefe o como dueño adquiere ciertas responsabilidades y que es parte de estos principios. Entonces, usted va a responder por lo bien o lo no tan bien, ¿verdad? Que se desempeñen sus colaboradores. Así como, por ejemplo, cuando fue lo de la venta del 14 de febrero, ¿verdad? O sea, era responsabilidad, por ejemplo, mía, dirigirlos a ustedes. Y que ustedes, pues, trataran de hacer ese proceso lo más eficaz, digámoslo así, posible. ¿Y dónde lo íbamos a medir? Pues, obviamente, en el resultado, ¿verdad? En las ventas que se dieron ese día. Ok, y gracias por su atención. Y ahorita vamos a la parte de preguntas y respuestas.